Que ayer, 11 de abril, fue Día Mundial del Parkinson. Bueno, vamos a tomar conciencia, vamos a ver cuáles son los síntomas, vamos a ver de qué trata esta enfermedad, qué tan común es, porque la escuchamos, probablemente no tengamos a nadie cercano en estos momentos, gracias a Dios, que a lo mejor lo esté padeciendo, pero lo escuchamos bastante, o a lo mejor tenemos a alguien cercano y no sabemos qué cuidados debe de tener. ¿Qué les parece si vamos a ver este material y regresamos para presentarle a mi invitado? La Organización Mundial de la Salud estableció en 1997 que cada 11 de abril se debía conmemorar el Día Mundial del Parkinson. Esto con la finalidad de concientizar a las personas sobre la mencionada enfermedad. La fecha elegida se debe a que un 11 de abril de 1817 nació en Inglaterra el doctor James Parkinson, quien fue el neurólogo que descubrió esta enfermedad y por lo tanto le dio nombre. El Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso. Esto trae como consecuencia la afectación al movimiento del cuerpo humano. Dentro de los síntomas podemos encontrar temblores involuntarios que comienzan en las manos y se extienden por el cuerpo, convirtiendo los movimientos involuntarios en algo habitual. Además, llega a existir rigidez, por lo cual el rostro tiene una expresión leve o nula, afectando el habla hasta volverse incomprensible. Se debe mencionar que los síntomas se agravan con el paso del tiempo y lamentablemente la enfermedad no tiene cura, pero existen médicos especialistas quienes pueden hacer estudios y brindar tratamientos adecuados al organismo de cada persona y con esto lograr una mejor calidad de vida en la medida de lo posible. Pues ya vimos esta introducción a lo que es la enfermedad del Parkinson, qué tan común es. Seguramente en casa tenemos ya varias preguntas. Si quiere hacerlo así a través del WhatsApp será bienvenido, o a través de las líneas telefónicas aquí, por supuesto, en TV4, que son 716-1820, con varias líneas a su servicio. Así es de que, bueno, comienza la serie en este momento, que ya nos acompaña un especialista, él es neurólogo, y por supuesto nos acompaña el doctor Óscar Pérez, a quien nos da muchísimo gusto verlo de regreso aquí en Cada Día Norteamérica. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenos días, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy contenta de verlo de nueva cuenta aquí con nosotros y además de compartir esta información que me parece sumamente valioso e importante que sea de boca de un especialista, porque luego andamos buscando que si lo que me dijo el vecino, que si lo que me recomendaron, que si a lo mejor, bueno, los documentales probablemente depende de qué fuente vengan, pero con tanta red social nos confundimos. Doctor, ¿qué es la enfermedad de Parkinson y de dónde viene todo esto? Ok, pues antes que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación, un gusto estar con ustedes nuevamente. La enfermedad de Parkinson está causada por la falta en el cerebro de una sustancia llamada dopamina. Esa dopamina que normalmente todos la producimos en los pacientes que tienen la enfermedad, se deja de producir. Se dice que empiezan los síntomas cuando se produce menos del 80% de la cantidad adecuada de dopamina. Esa dopamina está involucrada en muchas funciones de nuestra cabeza. La dopamina no es así como para sentirnos mejor. Para sentirnos mejor, sí, exactamente. Sirve para muchas funciones. Una de ellas es el movimiento, la coordinación de algunos del movimiento. También nos ayuda para el estado de ánimo y para muchísimas funciones. Es por eso que el Parkinson, aunque muchas veces lo relacionamos con un trastorno del movimiento o de temblor, en realidad es una enfermedad sistémica que nos afecta prácticamente en todo el cuerpo. Nos genera también... ¿Es del sistema nervioso también? Correcto. ¿El sistema nervioso central? Exactamente, es una enfermedad neurodegenerativa en la cual esa dopamina deja de tener funciones en el cerebro y eso nos produce todos los síntomas que nos dan. Los síntomas más comunes, el temblor, que es el que todos conocemos. Cuando vemos a alguien con temblor lo asociamos luego a enfermedad de Parkinson, aunque no es la única enfermedad que causa temblor. La rigidez, la lentitud en los movimientos, pero no son los únicos. También hay otros síntomas como alteraciones del estado de ánimo, depresión, problemas de sueño, pacientes que también pueden perder incluso el olfato como parte inicial de las alteraciones del sistema nervioso. La cantidad de síntomas son muy grandes, pero los tres principales son la rigidez, el temblor y la lentitud. O sea, en todos los casos habrá temblor. No ¿Desde el principio o no? Ajá, no. ¿Y en todos los casos o no? Generalmente estos tres síntomas, nosotros dividimos los síntomas de la enfermedad de Parkinson en síntomas motores y no motores. Los motores son precisamente estos tres. La mayoría de las veces se presentan los tres en diferente intensidad en los pacientes, pero puede haber pacientes que se presenten únicamente con temblor, únicamente con rigidez o con lentitud. Esa lentitud del movimiento muchas veces el paciente la refiere como que se vuelve torpe, se vuelve lento para caminar, cambios en la postura, el paciente empieza a caminar encorvado,
se vuelven con los pasos lentos, que a veces uno se lo atribuye más a la edad, al cansancio, pero en realidad pueden ser síntomas de la enfermedad. Oiga, doctor, ahora, ¿cuánto tiene que se sabe de esta enfermedad? Porque si bien seguramente ya serán algunos años, pero a lo mejor no la tenemos. Yo ahorita le preguntaba qué tan común es y me dices más común de lo que uno pensaría. Seguramente es porque a lo mejor no conozco a nadie tan cercano, pero sí recuerdo yo haber hecho conciencia en ese momento del expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que tenía esta enfermedad. Correcto. ¿No? Entonces, digo, ¿cuánto tiempo tiene y si es hereditaria? ¿O es por otras causas? La descripción de la enfermedad lleva prácticamente 150 años. Justamente la conmemoración del Día Mundial del Parkinson es en honor a la persona que hizo sus primeras publicaciones respecto a esta enfermedad. Él la mencionaba como una parálisis agitante, que suena un término un poquito contradictorio. Es o me paralizo o me agito, pero es por lo mismo. El Parkinson nos da tanto el temblor como la lentitud. Prácticamente desde finales de 1800 es cuando se hizo la descripción. Muchos personajes famosos los hemos conocido por este tipo de enfermedades. Presidentes, podemos conocer también el caso de Mohamed Ali, el boxeador. Tenemos el mismo Hitler, que también una de sus principales síntomas era el temblor, pero hay una gran cantidad. Hubiera dado todo lo demás. Todo lo demás. Michael J. Fox, que lo conocimos mucho claro. en películas y que hoy en día una de las principales fundaciones que se dedican a la investigación en Parkinson es justamente la fundación de él. Respecto a la parte que comentaba, si es hereditaria, sí hay un porcentaje de Parkinson que puede heredarse, pero es muy bajo. La mayoría de los casos son casos únicos en la familia, hasta un 90% son pacientes que no tienen ningún antecedente familiar, solamente un 10% con un desarrollo o un antecedente genético o familiar. Y entonces, podría ser, si no es hereditario en su mayor parte, podría ser una causa que podamos saber de dónde viene, o nunca se sabe ciertamente cuál es esa condición. La causa como tal no está bien identificada. Hay muchos factores de riesgo que se han asociado a la enfermedad. Uno de ellos es el uso de pesticidas. Está muy relacionado con el desarrollo de los síntomas. Los golpes repetitivos en el cráneo también, como en el caso de los boxeadores, en el caso de algunos atletas que sufren muchos golpes o muchas contusiones, también generan cierto mayor riesgo del desarrollo de la enfermedad, pero algún factor directamente relacionado y que nos permita no nada más conocer la causa, sino también prevenirla, hasta el momento no hay un factor único, sino que se cree que es una combinación de varios factores, tanto genéticos como ambientales, que nos favorecen. O sea, manera de prevenirlo no lo hay. No, si nosotros tal, no, vamos a presentar la enfermedad, los síntomas, independientemente de lo que hagamos, se nos van a desarrollar en algún momento. La parte importante aquí es tal vez identificar el inicio de esos síntomas para poderla tratar oportunamente y evitar que lleguemos a un grado avanzado de discapacidad, que es una de las ventajas hoy en día de las terapias que hay para la enfermedad de Parkinson. O sea, que pudiera tener un poquito mejor calidad de vida. De hecho, sí. Antes, como comentaba, el problema de la enfermedad es la falta de dopamina en el cerebro. Aproximadamente en los 80s se descubrió un medicamento que es la levodopa, que es un sustituto de la dopamina. A partir de su descubrimiento, la vida de los pacientes con Parkinson cambió dramáticamente. De ser pacientes que una vez que empezaban sus síntomas, a lo largo de unos 5 o 10 años terminaban postrados, siendo dependientes totalmente de la familia, con el advenimiento de los medicamentos, el paciente hoy en día, si se detecta a tiempo y se empieza a tratar de manera oportuna, puede llevar una calidad de vida prácticamente similar a la de un paciente que no tiene la enfermedad. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de calidad de vida? Porque me parece un suceso súper importante que hayan encontrado como un sustituto, digamos, de la dopamina y que se pueda mejorar. Quiero preguntarle si hasta la fecha se sigue utilizando esto nada más como tratamiento. Digo, ahorita nos dirá el tratamiento en general, pero si bien, si con esto, ¿qué detenemos? ¿Los síntomas, temblor, la lentitud? Correcto. La dopamina se sigue utilizando, la levodopa sigue siendo la piedra angular en el tratamiento del paciente con Parkinson. Han surgido muchos medicamentos también que nos ayudan a que se sintetice de mejor manera, que dure más en el cuerpo y que también nos permiten tener una mejor calidad de vida, sobre todo en cuanto a que el paciente sea independiente y sea capaz de hacer ciertas actividades sin requerir del apoyo familiar. Actividades tan simples que se vuelven para nosotros como el hecho de comer, de ir al baño, que a veces un paciente no lo puede hacer. Con los medicamentos se vuelve prácticamente independiente. Y no nada más los medicamentos, hoy en día también la opción de la cirugía, la estimulación cerebral profunda que nos permite hacer funcionar como una especie de marcapasos en el cerebro para el control del movimiento, también es una alternativa muy buena que nos permite que el paciente tenga una calidad de vida óptima. Tal vez
ningún tratamiento para el Parkinson nos cura el Parkinson, pero todos nos permiten tener un control adecuado de los síntomas de tal manera que el paciente pueda mejorar su calidad de vida y no ser dependiente de alguien más. Que esto es importantísimo, ¿no? Para que de verdad no te sientas tan mal el depender de los demás, tener que depender y que además de repente lo vemos que lo hacen de mala manera, es terrible. Yo creo que es lo que dicen los enfermos más comúnmente. Doctor Pérez, yo le quiero preguntar también, ¿hay varios tipos de Parkinson? Sí, generalmente hay diferentes intensidades de los síntomas. Hay pacientes que pueden cursar con una enfermedad benigna, con un temblor mínimo que tal vez no sea discapacitante, que incluso a veces ni siquiera necesitan medicamentos, solamente terapia física o terapia ocupacional. Hay casos más severos en los cuales los pacientes pueden llegar a postrarse prácticamente en un periodo muy corto. Generalmente los dos tipos más grandes de Parkinson es el Parkinson idiopático, que es aquel paciente que no tiene un antecedente familiar, y el Parkinson familiar, que es cuando tenemos ese 10% que te comentaba que sí tiene un antecedente de alguien más en la familia. Generalmente el familiar es un poquito más agresivo, el tratamiento es el mismo en los dos, pero sí nos permite establecer esa diferencia, un pronóstico en cuanto a esos dos tipos. El idiopático por lo regular tiene un curso más lento, más benigno, y el familiar por lo regular sí tiende a ser un poquito más agresivo y desarrollar en tiempos cortos un avance mayor de los síntomas. El tratamiento para los dos, si se empieza a otorgar de manera oportuna, nos permite en ambos casos tener un buen control de los síntomas y una buena calidad de vida en los dos grupos. Perfecto. Normalmente estas enfermedades crónico-degenerativas, doctor, las asociamos con la edad. Ahorita yo también le preguntaba fuera del aire y decía, ¿es cuando tenemos ya una edad avanzada? Y me referían que no. Sí, no es exclusivo. Generalmente la mayoría de los pacientes con Parkinson empiezan después de los 50 años de edad. De hecho, el principal grupo es por arriba de los 65, pero no es exclusivo. Hay casos de Parkinson juvenil. Generalmente el hereditario tiene un inicio más temprano en la edad. Pacientes desde 20 años que hemos llegado a tener con estos síntomas, que obviamente si nosotros tomamos... No es tan común, ¿o sí? No es tan común, afortunadamente, y aquí es justamente la importancia de identificarlo a tiempo, porque es un paciente todavía con una expectativa de vida muy alta, en la cual debemos tratarlo para que justamente esa etapa pues, de mayor productividad y de mayor actividad no se vea tan afectada por la enfermedad. Doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es 100% clínico, identificando los síntomas del paciente. En algunas ocasiones se llegan a hacer algunos estudios de imagen, resonancias, tomografías, solo para descartar que no se tenga algún otro problema. Hay algunos casos de tumores cerebrales, embolias, hemorragias que nos pueden dar síntomas muy parecidos, y los estudios se hacen prácticamente para descartar ese tipo de enfermedades, pero el diagnóstico es únicamente observando al paciente y dándole la levodopa. Justamente el medicamento es una prueba terapéutica que nosotros le llamamos. Si el paciente responde a la dopamina que le estamos dando, eso quiere decir que muy probablemente se trate de enfermedad de Parkinson. O sea, se pudiese confundir con alguna otra enfermedad o padecimiento, por lo que está diciendo, ¿verdad? Correcto. Hay muchas enfermedades que tienen síntomas similares. El principal, el que más conocemos, que es el temblor. Hay, de hecho, un tipo de temblor que es más común incluso que el Parkinson, que es el temblor que nosotros le llamamos esencial, que está asociado a cuando estamos estresados. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nervios, hemos tenido cierto temblorcito, que es un temblor de curso más benigno, que no nos afecta a todo el cuerpo como lo es el Parkinson. Algunos casos de lentitud y de rigidez que también pueden estar asociados a problemas de alteración en el drenaje de líquido de la cabeza, algunos tumores que se pueden confundir con esto. Lo importante de un diagnóstico oportuno es descartar cosas que nos puedan ser potencialmente curables. Por ejemplo, un tumor, si nosotros lo quitamos, el paciente puede recuperar sus síntomas, a diferencia del Parkinson, que generalmente no tenemos un pronóstico tan favorable a pesar del tratamiento. Sí, claro. ¿Ha habido muchos avances o es muy lento todo esto, doctor? Muchos avances. Afortunadamente, hoy en día prácticamente a nivel mundial la piedra angular del tratamiento es la estimulación cerebral profunda, que es un procedimiento en el cual al paciente se le introducen 2 electrodos en su cerebro. Esos electrodos están conectados a una batería de marcapasos que se encarga de generar un estímulo eléctrico para controlar justamente ese movimiento de los pacientes. Esos equipos de estimulación cada vez van mejorando el tiempo de vida que nos pueden durar. Originalmente duraba 5 años la batería que se le ponía al paciente, hoy en día pueden durar hasta 30 años. Nos permiten tener también un mejor control de los pacientes y sobre todo también hoy en día nos permiten tener más información. Ya no nada más el objetivo de la terapia es ayudarle al paciente a que se cure, sino que también esa terapia sea capaz de registrar alguna actividad cerebral del paciente para ayudarnos a entender mejor la enfermedad. A ver, doctor, yo le quiero preguntar también, nos ha explicado de maravilla, de verdad, todo, creo que lo estamos entendiendo y procesando muy bien. Y yo quisiera saber si además de esta temblor, de ser un poquito más lentos, todas estas cosas, como es perteneciente esta enfermedad al sistema nervioso central,
¿qué tanto se va degenerando, obviamente, nuestra memoria, nuestro cerebro, como tipo en el Alzheimer? No sé si tenga, algunos síntomas parecidos, pero ¿qué tanto se va desgastando todo esto? ¿O vamos recordando? ¿O ya no podemos hacer alguna cosa, como bien nos estaba comentando? Sí, de hecho es uno de los síntomas que acompañan a la enfermedad de Parkinson, de los síntomas no motores de la enfermedad. Uno de ellos es las alteraciones de la memoria. Todos los pacientes en alguna etapa de la enfermedad, a pesar de que estén bien controlados, van a desarrollar esos cambios en la memoria, que en algunas ocasiones pueden ser cambios mínimos, como olvidos de los que todos tenemos, hasta cambios muy severos que puedan generar que el paciente también, si bien es cierto, no por el movimiento, pero por el estado mental, pueda ser dependiente de alguien más. Los cambios de humor también es muy común. Uno de los síntomas más comunes en el paciente es la depresión, que la depresión tiene dos causas. Una de ellas pues es obviamente cuando yo soy un paciente productivo y de repente me quedo sin hacer nada, pues obviamente el estado emocional se va a afectar, pero también la falta de dopamina nos genera que la depresión se presente por sí sola sin necesidad de tener el factor emocional ahí. Entonces hay muchos cambios a nivel de la cuestión emocional, de la cuestión de la memoria. Muchos síntomas muy parecidos a la enfermedad de Alzheimer. De hecho, también es uno de los diagnósticos diferenciales, e incluso dentro de las causas, cuando nosotros hacemos algunos estudios, tomar pequeñas muestras de cerebros de pacientes con Alzheimer y con Parkinson y se mandan a estudiar, tienen muchos puntos en común cuando se analizan esos cerebros. O sea, realmente son casos para estudiar muy profundamente, porque no sé, aquí va otra pregunta en la cual a lo mejor pudiese ser multidisciplinaria toda esta secuencia que se les da a los pacientes, no solamente por un neurólogo, sino quiénes más lo podrían detectar y quiénes están involucrados en en este cuidado, ¿no?, del Parkinson. Sí, en cuanto a la parte de especialidades médicas, pues prácticamente todos tenemos acceso en algún momento a un paciente con enfermedad de Parkinson. En algunos casos los psiquiatras, psicólogos, cuando ven un paciente con depresión que también tiene algunas alteraciones del movimiento, los geriatras cuando son pacientes ya de edad avanzada, que también a veces uno puede tener contacto con ellos, pero no es exclusivo del área médica, sino también rehabilitadores, psicólogos. Psiquiatras, por ejemplo, que también saben, ¿no?, en cuestiones químicas, si está faltando algo y probablemente les llame la atención. Exactamente, ahí hay muchos foquitos rojos que nos pueden hacer pensar en que el paciente pueda tener no nada más alguna alteración emocional, sino puede ser algún problema orgánico como la enfermedad de Parkinson. Por lo regular sí tiene que ser el manejo multidisciplinario. Nosotros por lo regular nos apoyamos tanto de rehabilitación, porque también el ejercicio es parte fundamental del tratamiento de los pacientes. Haciendo ejercicio también se produce cierta cantidad de dopamina, que eso también nos ayuda a que el paciente tenga una buena respuesta acompañándola con los medicamentos. La parte neuropsicológica, la rehabilitación psicológica, que también es importante, y sobre todo una parte muy importante. Y los familiares, correcto, doctor. Sobre todo una parte muy importante, que la familia siempre esté apoyando al paciente, y tomando en cuenta que si bien es cierto que es una enfermedad que genera mucho temor, muchas ideas de que tengo el diagnóstico y algún momento voy a quedarme sin hacer nada, entender que hoy en día, si el diagnóstico se hace a tiempo, el paciente puede llevar una calidad de vida muy buena, a veces con mínimos requerimientos de apoyo familiar. ¿Qué tan rápido avanza? El avance más o menos en los síntomas es por ahí de 5 o 10 años, es la progresión que tenemos de un estadio a otro, de un estadio inicial a un estadio intermedio y otros 5 o 10 años a una etapa más avanzada. Si nosotros empezamos un tratamiento con alguno de los medicamentos que tenemos o con cirugía a tiempo, no detenemos el avance, pero sí lo hacemos más lento. De esos 5 años que podemos tener sin tratamiento, podemos irnos hasta 15 o 20 años de tener una mejoría más sostenida de los síntomas. ¿Es una enfermedad mortal, doctor? No, el Parkinson no mata. Algunas complicaciones asociadas al Parkinson, por ejemplo, el paciente que se deja de mover, el paciente postrado, que es incapaz de tener actividad física, pues puede desarrollar muchas complicaciones, tanto de circulación, riesgo de infarto, riesgo de neumonías, que a fin de cuentas son las que lo pueden llevar a una complicación que pudiera ser mortal. Pero el Parkinson como tal no es una enfermedad que nos lleve a la muerte. ¿Y cada cuánto nos tenemos que estar revisando? Porque me imagino que en este tipo, como en otras enfermedades crónico-degenerativas, uno se tiene que estar monitoreando y no solamente es el diagnóstico y siga el tratamiento de por vida, ¿verdad? Correcto, sí, dependiendo de la intensidad de los síntomas, el paciente ya una vez que tiene el diagnóstico, mínimo lo estamos viendo cada 3, cada 4 meses. Cuando nosotros no tenemos un diagnóstico, la sugerencia es que a la mínima duda, un temblorcito que notemos, que a lo mejor no es común en nosotros, pues mejor acudir con un especialista para que nos oriente y saber si es una enfermedad como el Parkinson o si tal vez se trate nada más de alguna cuestión emocional o aprensiva que tenemos.
Perfecto. Doctor, le queremos agradecer muchísimo de verdad por haber estado con nosotros. Denos los datos de su consultorio, a lo mejor redes sociales que maneje, teléfono de contacto, por favor. No, pues al contrario, gracias por la invitación, un honor estar con ustedes. Y sí me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Oscar Pérez Neurocirujano y el número telefónico 477-140-5125. Ahí me pueden ya sea llamar o enviar un WhatsApp y ahí estamos a sus órdenes. Oiga, doctor, ¿y con qué los dejamos? ¿Con qué dejamos a nuestra gente? ¿Con alguna certeza? ¿Con alguna esperanza? Sobre todo tener esa esperanza que el Parkinson no es una enfermedad que nos vaya a matar, que es una enfermedad que si la detectamos a tiempo puede tener una calidad de vida muy buena y que hoy en día con todas las alternativas de tratamiento que tenemos, hacer un diagnóstico oportuno es la base para que el paciente nunca se deje de integrar en la sociedad. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. Yo creo que le pongo palomita, porque además parecía concurso, yo le lanzaba la pregunta, pero estuvo completísimo, me encantó, gracias por esta charla, como siempre, usted muy certero, y creo que nos quedamos mucho más tranquilos. Importante, recuerde, todos los familiares, tengamos un poquito más de paciencia, pongamos a prueba nuestra paciencia y la verdad es que nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar, así es de que también apoyemos a nuestros pacientes, a nuestros familiares para que salgan adelante con todo esto. En cada día recibimos todas tus dudas, sugerencias, saludos y todo lo que nos quieras compartir. Escríbenos al 477-576-1043. Recuerda, estamos a un solo WhatsApp de distancia.